Bueno, era un régimen nacional, por eso se habla del nacional-catolicismo, ¿no? Era el binomio unidad nacional, unidad católica, era fundamental para el mantenimiento del régimen, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un círculo a tu alrededor que te señala o por el que te sientes señalado si no cumples con todas aquellas cuestiones que hay que cumplir, ¿no? Salvo que ya estés muy posicionado políticamente, pero no todo el mundo estaba posicionado políticamente. Por supuesto, por supuesto, la situación de represión era muy clara, ¿eh? Pero clarísima. Y incluso durante los últimos años, ten en cuenta que además Franco eh, vive mientras, el régimen franquista vive mientras vive Franco. O sea, que es que no hay un cambio político, ni una transición cruenta, no, el régimen desaparece porque muere Franco. Al día siguiente casi todo el mundo era demócrata, pero eso no era cierto tampoco, ¿no? O sea, porque es un poco curioso, ¿no? Y que de repente todo el mundo sea demócrata. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuelo jamás iba a misa y mi abuela iba pronto a misa, pronto a las 6 o a las 7 de la mañana. Mi abuelo oía Radio París y mi abuela no. O te puedo contar cómo, no sé, los padres de una amiga siempre se enfadaban con ella si no iba a misa, ¿no? Y en el momento que, tal como murió Franco, no volvieron a ir nunca a misa, los padres. O sea, se vivía en una situación muy de represión y miedo. Y el por qué empieza en la década de los 60, ten en cuenta que de algún modo, vamos a ver, eh, ya a mitad de los 50 se produce un cambio en el que empieza el desarrollo en España, ¿no? Un cambio importante que viene dado por, en el 53 se firman los pactos de Madrid con Estados Unidos y también en el 53 es el concordato con la Santa Sede, que supone de alguna manera un apoyo internacional al régimen, ¿no? O un apoyo externo al régimen que hasta la fecha, aun cuando la Iglesia había estado muy presente en el alzamiento, etcétera, etcétera, el Vaticano no se había comprometido, pero en 53 se firma un concordato. En el 53 también Estados Unidos firma los pactos a los que me he referido con el tema de las bases, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la época del desarrollo con todos los tecnócratas y el opus en el gobierno. O sea, con la muerte de Franco y desde años antes que la Iglesia también empieza a separarse de la, no la jerarquía absolutamente toda, pero sí la Iglesia de base empieza a separarse del régimen, ¿no? Empiezan a producirse, España entra en un proceso de secularización que ha sido uno de los más rápidos de los países de nuestro entorno, ¿no? Es decir, pasa de ser el pueblo absolutamente católico a no serlo ni en el 50%, ¿no? Claro, entonces estamos hablando de unos valores y una diferentes, el nacimiento de, bueno, la presencia a tu alrededor de determinados grupos políticos o politizados, partidos políticos, movimientos feministas, etcétera, etcétera. Bueno, y eso cala en parte de la población, lógicamente, y por supuesto en las mujeres, que no especialmente yo, pero muchas de nosotras se vivió muy mal. Se vivió muy mal porque además se vive sin derechos, sin ningún tipo de derechos. Entonces tu mayor meta es la posibilidad de ser independiente. Al menos en el núcleo en el que me movía.
Bueno, y eso, por ejemplo, mi madre siempre lo dijo, tenéis que ser independientes económicamente. Y no solo mi madre, sino muchas madres de aquel entonces que habían vivido lo que era no ser independientes. Claro, porque la situación de sumisión era mayor. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.